No te compres el Tesla Model Y sin antes ver este vídeo. El Model Y fue el segundo coche eléctrico más vendido en España y fue el coche más vendido del mundo en 2025 y 2024, independientemente de si estamos hablando de coches eléctricos o no. Pero Tesla ha hecho cambios significativos en el Model Y de gran autonomía que venden en Europa que creo que son importantes de explicar porque son cambios para mal. Y esto lo dije desde que empecé el canal. Vamos a hablar de movilidad eléctrica, vamos a hablar de las marcas de movilidad eléctrica, tanto de lo bueno como de lo malo. Y hoy, lamentablemente, nos toca hablar un poquito de lo malo. ¿Qué está pasando con el Model Y de gran autonomía? Tesla acaba de cambiar la batería del coche, ha empezado a equipar las baterías 4680, que son baterías que fabrican ellos mismos, en la versión europea del Tesla Model Y de gran autonomía. Ahora, si ustedes siguen este canal, y si no lo siguen, buen momento para presionar ese botón de suscribirse, yo hice una prueba al Tesla Model Y de tracción trasera y gran autonomía, y quedé muy sorprendido. Quedé muy sorprendido con la autonomía real del coche, que era bastante alta. Quedé muy sorprendido con la eficiencia que tiene el coche, que era una eficiencia que no había visto en ningún otro sub eléctrico, y en ese momento comentaba que era una compra muy inteligente porque es una relación calidad-precio que ninguna otra marca puede conseguir cuando estamos hablando de un sub de ese tamaño, con esa autonomía, con esa eficiencia, con esa potencia de carga. Es un coche muy difícil de vencer en esos términos, porque además Tesla incorpora mucha tecnología y puede ir mejorando el coche con el tiempo, pero muchas de las cosas que dije en ese vídeo ya no aplican. Porque con el cambio a la batería 4680, que son baterías fabricadas por Tesla, la autonomía del coche ha bajado bastante. Hemos pasado de una autonomía de 661 kilómetros en el ciclo WLTP, y piénsalo un poco, Tesla estaba vendiendo un sub de 4,7 metros con autonomías de 661 kilómetros. No me extraña que sea un exitazo en ventas, pero ha pasado de esos 661 kilómetros a 609 kilómetros. Pero es que además el precio ha aumentado 1.000 euros. Y no lo entiendo. No entiendo cómo toman el mejor producto que tenían, el que para muchos es el mejor sub eléctrico del mercado, y le quitan 50 kilómetros de autonomía. Esto sucede por el cambio de la batería. Tesla deja de equipar una batería LG que francamente funcionaba muy bien, no solamente por la autonomía que te otorgaba, sino porque la curva de carga era muy buena, e incorpora su propia batería, que yo entiendo que quieran equipar sus propias baterías para controlar aún más todos los componentes del coche. Lo entiendo perfectamente, pero no entiendo por qué incorporan una batería propia, haciendo que el coche sea peor de lo que era hace 3 meses, y además le suben el precio. Entonces, mucho de lo que comenté en esa prueba de autonomía que publiqué meses atrás ya no aplica del todo. Sí, 609 kilómetros de autonomía sigue siendo sumamente bueno, pero realmente no puedo entender cómo una marca, no puedo entender cómo Tesla toma la decisión de ofrecer menos valor por más precio. No me hace sentido. Parte de la razón por la cual el Model Y de gran autonomía con la batería 4680 ahora tiene menos autonomía es porque es una batería con menos capacidad si la comparamos con la batería anterior, que ofrecía esos 661 kilómetros de autonomía LTP. La batería 4680 es una batería de 74 kilovatios hora netos, mientras que la batería anterior, la LG 5M, era una batería de 79 kilovatios hora netos. Pero me parece raro que la diferencia de 5 kilovatios hora de capacidad cambie tanto la autonomía. Pasemos de 661 a 609 kilómetros de autonomía homologada. Creo que tiene que ver también con el peso, porque la batería LG 5M de 79 kilovatios hora netos era de 82 kilovatios hora brutos, mientras que la batería 4680 de 74 kilovatios hora netos es de 79 kilovatios hora brutos. Es decir, la batería LG, siendo más grande incluso que la batería 4680 en términos brutos, seguía ofreciendo bastante más autonomía. Pero cuando comparamos el peso de ambas baterías, con esa diferencia importante de capacidad, la batería 4680 es tan solo 10 kilos más liviana que la batería LG 5M. Así que estamos perdiendo 52 kilómetros de autonomía, estamos perdiendo 5 kilovatios hora de capacidad, pero tan solo hemos recuperado 10 kilos de peso. No me parece la mejor decisión de todas. Y sí, desde un punto de vista empresarial, entiendo perfectamente que Tesla está intentando controlar el 100% de la cadena de producción de sus coches. Las baterías era uno de los aspectos que Tesla todavía no termina de controlar, y llevan ya 6 años intentando desarrollar sus baterías propias, sus baterías 4680. Lo entiendo perfectamente, pero no puedo entender cómo esa decisión empresarial termina afectando al producto. No puedo entender que una decisión empresarial haga que sus productos sean
peores de golpe. Y no solamente que sus productos sean peores, sino que el producto más vendido de la compañía de repente ya no es tan bueno. Porque no solamente es acerca de autonomía. Otro de los problemas que tiene la batería 4680 es que la curva de carga no es tan buena como la batería anterior. Eso significa que, aunque la potencia máxima de carga es la misma, 250 kilovatios, el tiempo de carga entre una batería y otra no es la misma. Y los tiempos de carga de la nueva batería 4680, que otorga estos 609 kilómetros de autonomía en el Model Y de gran autonomía y tracción trasera, es mayor que el mismo coche con la batería anterior LG 5M. Este dato se ha conseguido porque otros youtubers, sobre todo youtubers en Francia, ya están teniendo acceso al nuevo coche con la batería 4680 y están haciendo pruebas de carga. El Tesla Model Y con la batería 4680 que se equipa ahora, según pruebas de Joan, que es un youtuber francés, hace el 10 al 80% de carga en 32 a 40 minutos, que no son los mejores tiempos del mundo. Mientras que la batería anterior, la LG 5M, hacía el 10 al 80% en 25 a 29 minutos, que son tiempos muchísimo más respetables, muchísimo más interesantes, tomando en cuenta que el talón de Aquiles de Tesla es los tiempos de carga, porque al utilizar arquitectura 400 voltios y utilizar las baterías que utilizan, esos tiempos de carga pues están ahí cercanos a empezar a ser lentos, sobre todo si empezamos a comparar tiempos de carga de algunos coches eléctricos nuevos que están empezando a llegar al mercado, que son tiempos de carga mucho menores, ya sea porque es arquitectura 800 voltios o porque tienen baterías que simplemente soportan potencias de carga mayores. Pero 25 a 29 minutos a mí me parece tiempos de carga muy respetables, pero si de repente compro un Model Y y me tengo que esperar 40 minutos para el 10 al 80%, es que no me encanta la idea. No me encanta la idea, sobre todo porque si me compraba el mismo coche hace 3 meses, me hubiese ahorrado unos 10 a 12 minutos de tiempos de carga si cargaba mi batería del 10 al 80% y además el coche era 1.000 euros más económico. Esos tiempos de carga son incluso más lentos a las primeras baterías de capacidades similares que estaban llegando a Europa en los primeros Model 3 que desembarcaron en el continente en 2019. Y por eso me parece tan grave. Y por eso no me gusta nada lo que está pasando. Hay otras personas que también están haciendo sus propias pruebas de carga con cifras, diría que un poco más esperanzadoras cuando hablamos de las baterías 4680. Una persona hizo el 10 al 80% en 32 minutos, que es bastante más aceptable, pero esa misma persona cuando hizo el 10 al 80% con la batería anterior lo consiguió en 24 minutos. Ahí se puede ver la diferencia tan grande entre una batería y otra y cómo puede afectar tanto la experiencia de tener un coche eléctrico solamente cambiando la batería. Ahora, demos unos pasos hacia atrás y pongamos la batería 4680 en contexto de todas las baterías que ha tenido el Model Y a lo largo de la historia de la venta del coche en Europa. Si lo ponemos en ese contexto, no es tan grave hasta cierto punto. Esta batería es, sí, mejor que la primera batería que se ofreció en un Model Y cuando se introdujo el modelo en Europa en 2021. Es una autonomía mucho más interesante, son 100 kilómetros más de autonomía que cuando lo comparamos con la primera batería de la primera versión del Model Y de 2021, pero si lo comparamos con la LG 5L, es que es un poco una batería peor. Me explico. Esa batería en el Tesla Model Y Juniper ofrecía 622 kilómetros en el ciclo WLTP, pero esa misma batería en el Tesla Model Y original con el diseño anterior ofrecía 600 kilómetros de autonomía. Básicamente estamos obteniendo ahora un coche que es prácticamente igual, solamente 9 kilómetros más de autonomía del Model Y antes de su rediseño. Y una de las cosas que nos vendió Tesla es que con el Model Y Juniper la autonomía mejoraba no solamente porque era una mejor batería, sino porque el coche era mucho más eficiente en su diseño. De hecho, una misma batería entre el Model Y del diseño anterior y el Model Y Juniper otorgaba 22 kilómetros más de autonomía, solo con el cambio del diseño. Y eso lo perdemos. Y me da mucha pena. Me da mucha pena que estemos en esta situación porque pareciera que a Tesla cada día le importa menos lo que está haciendo. Y no lo entiendo. Además, se supone que las baterías 4680 iban a ser una revolución. Tesla, cuando anunció las baterías en 2020, hace 6 años, llevan 6 años de desarrollo, nos aseguraba que eran baterías que iban a tener mucha mejor densidad energética, iban a ser más livianas, iban a ser parte de un pack estructural, cosa que no ocurre. Las baterías 4680 que tienen estos Model Y no son estructurales. Hace bastante
bastante que el Model Y dejó de tener un pack estructural. Otra decisión que me parece un error y que también es una pena, pero muchas de las promesas que Tesla nos hizo en 2020 en relación a la investigación y desarrollo de sus propias baterías es que no se está cumpliendo. Es que sus baterías son peores a lo que está haciendo LG y ni se diga lo que está haciendo CATL o lo que está haciendo BYD. Así que para mí era súper importante que sepas estas cosas antes de ir y comprarte un Tesla Model Y, porque mucho de lo que hemos hablado alrededor del coche durante los últimos 6 meses o durante el último año tiene un poco que ver con una versión del coche que ya no existe, que ya no tiene esa batería. Y creo que es importante que lo sepas. Sigue siendo un cochazo, los Tesla son muy buenos coches, tienen muchísima tecnología, la seguridad es de primer nivel, no vas a tener absolutamente ningún problema para viajar, son coches sumamente eficientes, independientemente de que si esta batería es un poco peor, me tocará hacer una prueba de autonomía con esta nueva batería, por supuesto, pero que sepas que vas a cargar un poco más lento, que tendrás menos autonomía con un coche que ahora tiene un precio de 1.000 euros más de lo que tenía hasta hace pocas semanas atrás. Así que, como decía al principio de este vídeo, lo bueno y lo malo. Hoy toca hablar de lo malo, hoy toca hablar de cosas que Tesla, en mi opinión, no está haciendo bien, que por momentos parece que le importa un poquito menos todo, o que le importa un poquito menos toda la competencia que está ahí afuera, y me da mucha pena. Cuéntame qué opinas en comentarios de todo esto, nos vemos muy pronto. Chao, chao.